Hoy en este taller lo que vamos a revisar es todo lo relacionado a lo que es el aguinaldo, las partes que necesitamos conocer antes del aguinaldo, todo lo relacionado a la parte fiscal y por último vamos a hacer un ejercicio dentro de Runa. La mayoría de ustedes ya pues ha tratado conmigo de alguna forma. Me presento con ustedes. Yo soy Eric Mendoza, soy un especialista en nómina. Tengo 7 años de experiencia en lo que es empresas tipo outsourcing, como es PayHuman Group, y multinacionales como WPP, que está enfocada este grupo a la mercadotecnia. En estas empresas yo me encargué de ejecutar y supervisar nóminas, y actualmente trabajo como especialista en nómina dentro de Runa. Algunos, como ya lo mencioné, y quizá ya me conozcan, apoyo mucho al área de Customer Service, y con mucho gusto vamos a revisar este tema. Sin más preámbulo, después de este curso, taller, vamos a enviarte el material del mismo, donde vamos a incluir la presentación del aguinaldo, el link de la grabación de este taller, los links relacionados a los artículos sobre aguinaldo y un Excel para que te sirva de validación de tu cálculo del aguinaldo. Vamos a revisar qué es el aguinaldo, lo que necesito saber antes de calcular el aguinaldo, cómo hacer el cálculo del aguinaldo, el aguinaldo dentro de Runa como tal ya, y todas las preguntas que se generen las vamos a ir contestando y al final les pasaremos pues las respuestas de las mismas. También aprovecharemos para contestar lo que son las preguntas más comunes que se dan dentro de este aguinaldo, dentro de esta misma presentación. Y bien, ¿qué es el aguinaldo? El aguinaldo es una prestación y un derecho irrenunciable del trabajador de recibir una bonificación por Navidad. Esta prestación está establecida en la Ley Federal del Trabajo y aplica para todos los empleados que cumplan con ciertas condiciones. Como les mencionaba, está establecido en el artículo 87, nos menciona que debe de pagarse antes del 20 de diciembre y se deben de pagar al menos 15 días de aguinaldo. Hay empresas que son muy bonachonas y te dan más días de aguinaldo. Si el empleado no trabaja todo el año, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional por su tiempo laborado. Esto significa que desde el primer día de trabajo, el empleado tiene derecho a recibir esta prestación. Claro, siempre y cuando cumpliendo algunas condiciones que se considera para considerarlo trabajador y por ende tener este derecho que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué necesito saber antes de calcular tu aguinaldo? Necesitas saber y tener bien identificado lo que es el salario diario. Este salario se usa para el cálculo y es el salario ordinario y no debemos confundirlo con el salario diario integrado o salario base de cotización, que es con el cual se calculan las cuotas IMSS y también este salario base de cotización o salario diario integrado está integrado por las prestaciones que tiene el trabajador. Por eso debemos tenerlo bien identificado para no llegar a calcular el aguinaldo con este salario. Debemos calcularlo con el salario ordinario o salario nominal. Así lo menciona la Suprema Corte de la Nación en su seminario judicial de la Federación. Está publicado, dentro de esta presentación está el link y ahí mismo viene establecido que este debe ser usado para el cálculo del aguinaldo. Bien, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos saber la base de días laborados y no laborados dentro del año para los empleados. El aguinaldo puede ser afectado por algunas ausencias del trabajador, debido a que se suspende la relación laboral según la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que a los días totales del periodo trabajado durante el año se le deben restar los días de falta para obtener la base de días para el cálculo. Como bien se menciona aquí, no todos los días
o no tiene por sí solo el derecho el trabajador de que le pagues el aguinaldo completo si este tuvo faltas y, entre otras, tenemos una clasificación, por así decirlo, de días que se consideran para el cálculo y días que no se consideran. Más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para la base del cálculo del aguinaldo son los días que efectivamente laboró el trabajador dentro de nuestra compañía. Bien, ¿qué más necesitamos saber? Necesitamos saber cuántos días tiene derecho de aguinaldo el empleado. Como lo mencioné, la Ley Federal del Trabajo te indica el mínimo, que son 15 días, pero pues hay empresas que dan 30 o más días de aguinaldo dependiendo su tabla de prestaciones. Esto lo tenemos que tener bien identificado porque es parte de la base para el cálculo. Y claro, una cosa más que se me pasaba, tiene que estar muy importante, que esté dentro del contrato del trabajador. Y no solo por esto, porque también tiene otras repercusiones o tiene otras implicaciones, como es la seguridad social en la parte de la integración del salario base de cotización, como lo mencioné previamente. Bien, ¿qué significa permiso con goce o permiso sin goce de sueldo? Tenemos que tener bien identificado este tipo de permisos porque un tipo de permiso afecta al cálculo, lo disminuye para la base del cálculo y otro no. ¿Cuáles son estos? Permisos con goce de sueldo. Estos son días de descanso otorgados al trabajador con el pago del salario. Estos días no suspenden la relación laboral. ¿A qué vamos con esto? Eh, si tu empleado se va o te pide un permiso por algún motivo, no se va a presentar a laborar, tú tienes la política de dar este tipo de permisos, sin problemas se registra y aunque tengas N número de días, estos no van a disminuir tu cálculo, la base para el cálculo del aguinaldo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Días festivos no obligatorios otorgados por la compañía, por la empresa, o puede ser el día de tu compañía, entre otros el Día de la Madre. Es ciertos días que la empresa otorga de más y estos, por no haber asistido el trabajador, no tiene por qué descontarse. Días económicos, muchas empresas tienen este beneficio dentro de sus políticas, dentro de sus beneficios y tampoco son considerados como que debemos restarlos a la base del cálculo del aguinaldo. Permisos con goce de sueldo, como ya lo mencioné previamente, son permisos que le otorgas al trabajador y no por eso tiene que descontarle a la base del aguinaldo. Permisos sin goce de sueldo, estos días de descanso otorgados al trabajador sin el pago de salario y son consideradas ausencias justificadas. Estos sí suspenden la relación laboral. Tenemos algunos ejemplos, el permiso sin goce, la falta justificada o injustificada también. Estos sí se descuentan a la base del cálculo del aguinaldo. Siguiendo con este mismo ejemplo, los días que disminuyen la base para el pago del aguinaldo, también tenemos que considerar algo muy importante porque la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS te indican en caso de incapacidades cuáles sí deben de considerarse en el cálculo del aguinaldo porque se consideran activos y cuáles no. Como ya vimos, la falta y el permiso sin goce, esos disminuyen ya la base del cálculo. Pero ¿qué pasa con las incapacidades? Las incapacidades que sí disminuyen la base para el cálculo son las de incapacidad por enfermedad general. ¿Qué pasa con la incapacidad por maternidad y la incapacidad por accidente de trabajo? La Ley Federal del Trabajo te dice que esas no deben disminuir la base. Bueno, no debe de considerarse como que se suspenda la relación laboral por este tipo de incapacidades. Incluso, les digo, también la ley del IMSS, me parece que en su artículo 27, un momento, es el artículo 24 de la ley del IMSS, te indica que cuando una empleada está incapacitada por maternidad, no debe de suspenderse la relación de trabajo. Y pues bueno, ¿cómo hacer el cálculo?
El cálculo lo debemos de hacer siguiendo los siguientes pasos, vaya. Se debe de obtener una base para el aguinaldo considerando el salario diario, los días de aguinaldo de acuerdo a su tabla de prestaciones. Vamos a multiplicar el salario diario por ese número de días y vamos a obtener la base para el aguinaldo. Vamos a obtener un aguinaldo diario, lo cual es, ya que tenemos la base del aguinaldo, lo que vamos a hacer es dividirlo entre el número de días del año y vamos a obtener el aguinaldo diario. Vamos a obtener el aguinaldo a pagar, el cual vamos a multiplicar el aguinaldo diario por el número de días correspondientes a los que trabajó el empleado en el año. A estos números de días, como ya mencionamos, le vamos a descontar las faltas y las incapacidades de enfermedad general. Y con faltas nos referimos a todos los casos que mencionamos y nos va a dar el aguinaldo que vamos realmente a pagar al empleado. Ahora bien, vamos a pasar a la parte fiscal. La parte fiscal te dice, está regulada por la ley del ISR. En su artículo 93 nos indica que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. En su fracción 14 te indica que las gratificaciones que reciban los trabajadores de parte de sus patrones durante el año calendario tendrá un exento de hasta 30 veces el valor de la UMA y estas deben de otorgarse de forma general. Ahora bien, como lo indica aquí en el artículo 93, el exento del aguinaldo es hasta 30 UMAS. En la ley te dice salario mínimo, pero como bien sabemos, se desindexó el salario mínimo de los cálculos y ahora utilizamos la UMA. Ajá. Esta se publica el 1 de febrero de cada año y para el caso del aguinaldo, el exento son hasta 30 UMAS. Aquí unos consejos útiles para tu cálculo del aguinaldo. A partir del 2016 se utiliza la UMA en sustitución al salario mínimo, como lo indiqué. El límite de la exención para el aguinaldo son 30 UMAS de manera anual. Si el importe del aguinaldo es mayor al monto exento, la diferencia estará grabada para el impuesto sobre la renta. El ISR del aguinaldo se calcula exclusivamente por la parte grabada. Ahora bien, hay dos formas de calcular el ISR del aguinaldo. Tenemos la primera, que es conforme a la ley del ISR, y aquí hay señaladas unas ventajas y desventajas de estos cálculos. Para las ventajas, administrativamente es más fácil, ya que el ISR grabado se suma a los ingresos mensuales y no se tiene que hacer nada más. Si el empleado solo recibe sueldo, es una opción recomendable. Aquí no te desapegas o no tienes que hacer un proceso extra. Simplemente, conforme vienes calculando tus nóminas, es como se va a calcular el aguinaldo. Vamos a hacer una sola base gravable, incluyendo el aguinaldo, y por diferencia vamos a obtener el mismo. Este método es más sencillo para explicar a los empleados, debido a que es una simple resta al cálculo del ISR mensual. ¿Qué desventajas tenemos aquí? Que se tiene riesgo de descontar ISR de más si el empleado recibe otros ingresos adicionales grabados, ya que esto hará que cambie el rango de ingresos donde la cuota fija y la tasa del ISR que se van a descontar van a ser mayores. ¿Por qué? Pues como bien se indica, tenemos una tabla donde calculamos la tabla mensual, o dependiendo si usar las tablas periódicas, y vamos a añadir esta parte adicional del aguinaldo, y más si tienes ingresos extras como bonos, comisiones, entre otros. Esto va a afectar directamente la base gravable y por ende el ISR a retener. ¿Qué otra desventaja tenemos? Se convierte en un problema cuando se aplica subsidio al empleo y el trabajador no lo recibe por el incremento de sus ingresos. Pasa lo mismo que mencioné ahorita, pero
si un empleado está acostumbrado a recibir subsidio por el empleo cada mes o cada nómina y aplicamos esta metodología por ley del ISR, pues puede que ya no reciba ese subsidio, sino al contrario, le vamos a retener ISR a ese empleado que está acostumbrado a que normalmente tenga un ingreso mayor. Y pues también es un poco complicado explicarle a veces esto a los empleados. Puede ser complicado separar de manera clara el origen del ISR del aguinaldo. Si no tenemos bien identificado la base gravable de la nómina con la del aguinaldo, puede llegar a ser tedioso explicar o identificar esto hacia los empleados y pues señalarle lo mismo. Ahora bien, ¿qué hay respecto al reglamento de la ley del ISR? En el artículo 174 del reglamento nos indican que tenemos esta forma de calcular el impuesto sobre la renta para ciertos pagos, entre ellos el aguinaldo, ciertos pagos que son anuales. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Una de las ventajas es que el cálculo del ISR es más justo y equitativo, ya que la tasa se calcula con una proyección mensual y se obtiene una tasa, la cual se aplica al aguinaldo grabado. Se tiene bien identificado el origen del ISR del aguinaldo. Esto es debido a que cuando hacemos este proceso de manera independiente, el cálculo del aguinaldo, lo que hacemos es identificar tanto la tasa como el monto que vamos a considerar gravable para el aguinaldo. Y a diferencia del otro método, la ventaja que tiene el empleado es que le vas a prorratear, por así decirlo, el ingreso del aguinaldo grabado en todo el año, lo vas a mensualizar, por así decirlo. Si tú lo aplicas normalmente con la ley, todo el monto grabado del aguinaldo va directo a la tabla, pero aquí lo que se hace es, se obtiene un factor dependiendo, bueno, considerando la base ordinaria en diferencia con la base del aguinaldo rateado mensualmente, obtenemos una tasa y esa es la tasa que aplicamos al ISR grabado. Ahora bien, ¿qué desventajas tenemos en este proceso? El proceso del cálculo puede ser complicado, muchas veces se tiene que hacer por fuera del sistema de nómina. No todos los sistemas de nómina ofrecen este método de cálculo de aguinaldo debido a que, pues, como lo mencioné, se tienen que hacer tienen que considerar ciertos criterios del cálculo para poder llevar a cabo el mismo. En ocasiones, otra desventaja es que en ocasiones es muy complicado explicar a los empleados esta metodología de cálculo y pues incluso separarle el ISR de ordinario con respecto a este ISR, porque a veces tienes que explicarle los dos ISRs, el ISR ordinario correspondiente a su nómina y el ISR correspondiente al aguinaldo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica, que es el aguinaldo dentro de Runa. Quizá algunos ya hayan corrido el año pasado el aguinaldo dentro de Runa. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrar las dos metodologías del ISR y vamos a ver, entre otros casos, empleados que no tuvieron todo el año debido a su fecha de ingreso en el sistema y otro caso en el que un empleado tuvo ausencias en el año. Ahora bien, para ello vamos a necesitar primero configurar nuestro sistema. Si es la primera vez que vas a correr el aguinaldo dentro de Runa, debemos considerar lo siguiente. Vamos a ir a configuración. Vamos a ir a la parte de nóminas. Dependiendo del grupo de nómina que tengan tus empleados, que es quien marca la directriz del cálculo para realizar el aguinaldo, es como se va a calcular el mismo. Dentro de la configuración de tu grupo de nómina, lo que debemos hacer es establecer la metodología de cálculo del ISR del aguinaldo, el cual te dice que te brinda las dos opciones, ya sea por el reglamento del ISR o mediante la ley, aplicando la ley, las tarifas mensuales o periódicas. Bien, si tú activas este check, esta casilla,
el sistema cuando realice el cálculo del aguinaldo le aplicará la metodología del reglamento de la ley del ISR. Y cuando no, pues simplemente aplica las tablas. ¿Qué otra cosa debemos especificar? Debemos especificar dónde se va a calcular tu periodo de aguinaldo. En este caso, para ejemplificar, va a ser en una nómina extraordinaria. Lo que debemos, lo siguiente a considerar es la tabla de beneficios que tengan tus empleados. Si tú ya estás seguro de que no va a haber cambios y que ya tienes identificado correctamente tu tabla de beneficios, pues podemos proceder al cálculo. Pero si quieres ver que estás seguro de lo que está especificado en las mismas, puedes ir a configuración, políticas, y dependiendo la política que tenga tu empleado, es la cual podrás editar o visualizar. Si solamente lo vamos a visualizar, debemos dar clic en ver tabla de beneficios, dentro de la cual tú podrás identificar cuántos días tiene asignado tu empleado por año, dependiendo el año. En este caso, perdón, me estoy confundiendo con las vacaciones. Tendrás los días de aguinaldo correspondientes a su tabla de prestaciones. Si necesitas editar las mismas, le damos clic en este lapicito y tú puedes editar el número de días que tiene, ay, perdón, el número de, ahí se me movió, ¿dónde está? Aquí. Puedes editar el número de días que tiene tu empleado por cada año elaborado. Bueno, por cada año correspondiente. Si ya no hay cambio alguno, le das guardar y continuar. En caso de que todo esté correcto, vamos a pasar al cálculo. Nos vamos a ir a la barra izquierda en la parte de nóminas y vamos a ir, en el caso, para ejemplificar, va a ser en nóminas extraordinarias. Vamos a dar en nueva nómina. Le podremos asignar un nombre a esta nómina. Para este caso será ejemplo aguinaldo. Vamos a seleccionar qué tipo de nómina es. Para este caso es nómina de aguinaldo. La compañía, tu razón social que va a ser a la que le vas a calcular el aguinaldo. La cuenta bancaria relacionada. Aquí puedes incluir a todos los empleados. Te permite seleccionar a todos o ya sea a alguno en específico. Si es para todos, seleccionamos esta opción. Peso mexicano, que es la moneda. Guardamos. Damos clic en comenzar y continuar. El sistema realizará el cálculo. Una vez que ha terminado el cálculo, podemos ver el detalle de cada uno, de la nómina de cada uno de los empleados. Para este caso, para ejemplificar, hice 4 escenarios. En el primer escenario, tiene la metodología del reglamento de la ley del ISR y cumplió todo el año el empleado. Para el siguiente caso, tiene la ley, aplicada la ley del IM, perdón, tiene aplicada la ley del ISR y también tiene todo el año. Y por último, este empleado tiene está calculado con la ley y tiene aplicado, tiene 5 faltas en el año. Este último empleado no laboró todo el año. Si hiciéramos una regla de 3, por los números de días que el empleado tiene de su fecha de ingreso a la fecha del 31 de diciembre, nos calcularía la parte proporcional del número de días que le corresponden por aguinaldo. A su vez, esto lo multiplica por su salario diario y obtenemos la parte proporcional en monto de lo que es el aguinaldo. El ISR en este caso está considerando la ley también. Esto es prácticamente lo que es el aguinaldo dentro de Runa. Procedemos con su pago.
ya sea que tú tengas activo o no tu cuenta STP, puedes pagar el aguinaldo a través de Runa sin ningún problema. En este caso, para ejemplificar, pues será un pago en cheque. Y vamos a timbrar, vamos a colocar la fecha de pago y procederemos con el timbrado. Para ejemplificar, no voy a timbrar esta nómina, voy a finalizarla sin timbrar. También si por alguna razón no quieres timbrar tu nómina hasta cierta fecha o hasta la fecha que lo desees pagar, la puedes finalizar sin timbrar. En esta parte, cuando generes tus recibos, o cuando timbres tu nómina, se les va a hacer llegar en vía electrónica su recibo de nómina, al igual que la nómina ordinaria, y también en su perfil del empleado puede consultar sus recibos correspondientes a su aguinaldo. Bien, vamos a pasar a una sección de las preguntas más comunes de lo que es el aguinaldo. Y dentro de las preguntas más comunes está, ¿qué deducciones puede contener el aguinaldo? Se recomienda que no haya deducciones adicionales al aguinaldo, con excepción del ISR y descuento obligatorio de la pensión alimenticia. Sin embargo, algunas empresas aprovechan para impactar el ajuste anual de ISR en este pago y algunas otras permitidas en la Ley Federal del Trabajo. Esto es debido a que si bien el aguinaldo es un beneficio hacia los trabajadores, muchas veces los trabajadores tienen adeudos con la compañía o bien tienen algún ajuste que hacerle a los empleados. Adicional, también si los empleados tienen saldo en contra y es la última nómina del año, le puedes aplicar el ajuste de ISR en contra del trabajador aplicado en esta nómina. Así, si se lo aplicas en esta nómina, el empleado no va a sentir diferencia alguna con respecto si se lo retuvieras en las nóminas ordinarias, puesto que como no sabe cuánto va a recibir el empleado en esta, o no tiene un aproximado, por así decirlo, de lo que va a recibir en su nómina de aguinaldo, en ocasiones es recomendable aplicarlo en este periodo de nómina para que el empleado no sienta este impacto en su nómina ordinaria. Ahora bien, ¿tengo derecho a recibir mi aguinaldo aunque no trabaje todo el año? Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuese este. El aguinaldo a recibir, como ya lo mencionamos, va a ser la parte proporcional al aguinaldo diario por los días que efectivamente laboró el trabajador en el año. Estoy personal de confianza. ¿Tengo derecho a recibir aguinaldo? Según la Ley Federal del Trabajo, todas aquellas personas que presten servicio personal subordinado para persona física o moral deben recibirlo. Esto quiere decir que aún los empleados de confianza tienen derecho a esta prestación. Claro, si eres trabajador de confianza, también tienes derecho a recibir esta prestación, siempre y cuando se considere empleado el mismo. Y para saber si se considera empleado, debemos considerar ciertos aspectos que ahora veremos. Trabajo por honorarios. ¿Me deben pagar aguinaldo? No, a menos que la prestación de servicios sea de manera permanente a un solo patrón y cubra un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal de 8 horas de manera obligatoria, o bien tenga un lugar fijo asignado dentro de la empresa o establecimiento. Y bien recibas instrucciones de un superior inmediato, demostrando de esta manera una relación laboral. Como bien indiqué, para que tengas derecho al aguinaldo, debes ser considerado un trabajador. Y para que seas considerado un trabajador, debes demostrar la relación de subordinación entre la empresa y entre el patrón y el trabajador. Estos son unos ejemplos de subordinación o de relación laboral. Aunque ya no trabaje en la empresa, ¿puedo cobrar mi aguinaldo?
No importa las razones por las cuales dejaste de trabajar, si no te pagaron la parte proporcional que te correspondía, puedes reclamarlo en el plazo de 1 año. Como sabemos, existen ciertos organismos que que velan o que protegen al trabajador en caso de que no se le pague el aguinaldo, a los cuales puede acudir el trabajador. Entre ellos la Profedet, los tribunales laborales que sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje. Y pues bueno, ahí tú puedes hacer valer tu derecho de pago del aguinaldo, siempre y cuando, claro, demuestres la relación de trabajo y el, que no te hayan otorgado el pago del mismo. Bueno, antes de pasar a esto, quisiera demostrarles un ejemplo en Excel, la misma calculadora que les vamos a compartir al final del taller, para ver un poquito lo que es la metodología las dos diferencias de metodología del ISR. Bien, en esta calculadora lo que debes de ingresar, esto te sirve también para comprobar el ISR que calcula Runa. Debemos ingresar la fecha de inicio del año, la fecha de fin del año, la UMA, en este caso de este año es 86-88. Los días, aquí te va a calcular los días que tiene el trabajador. Te va a pedir el salario diario, cuántos días de aguinaldo otorgas en tu política, tu tabla de beneficios. Aquí te va a calcular cuánto es la base del aguinaldo por el año. Te va a sacar del aguinaldo diario, como ya vimos, es la división entre lo que tú tienes por monto en el año, entre el número de días. Y por último, los días que trabajó el empleado, obtendremos el aguinaldo a pagar. A este aguinaldo le vamos para la ley del IMSS, para la ley del ISR, vamos a ejemplificar con un salario de 30,000. El aguinaldo correspondiente por 15 días sería el salario diario por 15, serían 15,000. Tenemos que quitarle la parte exenta del aguinaldo, la cual son 30 UMAS, nos dará el aguinaldo grabado. Este aguinaldo grabado debemos sumarlo a la parte ordinaria, la base gravable ordinaria de las nóminas, y como les decía, lo vamos a ingresar en la tarifa, en la tabla del ISR, le vamos a aplicar la metodología y obtendremos un ISR mensual. Este ISR mensual vamos a restarle lo que normalmente le consideramos en las nóminas ordinarias. Haremos un segundo cálculo en el cual únicamente consideraremos la base gravable ordinaria y a su vez obtendremos el ISR ordinario. Le restaremos al ISR previamente calculado considerando las nóminas ordinarias y la del aguinaldo y obtendremos por diferencia el ISR a aplicar en el aguinaldo. Y por ende la base bruta menos la deducción, que es el impuesto, nos daría el aguinaldo neto a pagar a tu trabajador. Ahora, la otra metodología, quizá es un poquito más tediosa, pero en ocasiones por así decirlo, beneficia al trabajador, ya que prorratea de cierta forma el ingreso de manera anual. Lo llevamos al ingreso mensual. Entonces, igual, siguiendo el mismo ejemplo, tenemos una base de 30,000, el aguinaldo sería de 15,000, el salario mensual es de 30, y por una prestación de 15 días tendremos 15,000 pesos. El mismo exento, la diferencia está grabada, obtendremos la parte mensual, por así decirlo, el prorrateo, el cual es dividiendo el aguinaldo anual entre 365 días del año y lo vamos a multiplicar por 30.4. Obtendremos el aguinaldo grabado proporcional mensual. A su vez, vamos a sumar al ingreso ordinario que normalmente tiene el empleado, este ingreso grabado proporcional mensual. Aplicaremos la tabla mensual, obtendremos un ISR proporcional, el cual estamos incluyendo con el ingreso extra, que es el aguinaldo proporcional. Y a su vez haremos un segundo cálculo, que es el ISR ordinario de su nómina ordinaria. Tendremos el ISR
que normalmente le retenemos mensualmente al empleado. Sacaremos una diferencia entre el ISR ordinario y el ISR ordinario con el aguinaldo proporcional mensual. Y esta diferencia vamos a hacer una división entre lo que es el aguinaldo grabado y la diferencia de los ISRs para obtener una tasa, la cual vamos a aplicar para calcular el impuesto por reglamento. Esta tasa vamos a multiplicarla por lo que el aguinaldo grabado y obtendremos el ISR a descontar para ese aguinaldo por el reglamento. Ahora bien, simplemente debemos restar pues tu base, tu ingreso bruto del aguinaldo, que son los 15,000 pesos, para este ejemplo, menos lo que calculamos por ISR a descontar por reglamento. Como podrán ver, la diferencia es a favor del trabajador. Le conviene siempre aplicar el reglamento para el cálculo del aguinaldo en tus nóminas. Afortunadamente, Runa te ofrece este beneficio, no tienes que hacer el cálculo por fuera. Te compartimos esta calculadora para que hagas una validación adicional y estés seguro de tu cálculo. Vamos a pasar a la última parte, que es ayuda sobre artículos relacionados al aguinaldo. Para obtener más ayuda, visita estos artículos que te van a ayudar para tu cálculo de aguinaldo. Entre ellos es qué es la UMA, bien especificado todo relacionado a esto, cómo se calcula el ISR del aguinaldo, que como lo acabamos de ver, y cómo calcular tu aguinaldo. Para más ayuda y contenido gratis, te invitamos a que entres a www.runhr.com, ingreses a la parte del centro de recursos o a nuestro centro de ayuda, que es runahr.sendex.com. Aquí vas a obtener, al igual que como lo mencioné, ayuda, artículos de utilidad que te van a ser de ayuda por si tienes dudas sobre artículos o metodologías de cálculo para tu aguinaldo. Y pues bueno, esto ha sido todo, este breve taller en relación a tu aguinaldo dentro de Runa. Y vamos a estar contestando todas sus inquietudes, todas sus preguntas que surgieron sobre este taller. Se las estaremos haciendo llegar, no sé si ya se las contestaron, pero les estaremos respondiendo en breve.